El 1 de mayo de 1994 es quizá la fecha más negra en la historia de la Fórmula 1, ese domingo trágico falleció Ayrton Senna, tras sufrir un fuerte impacto en el muro de la curva Tamburello. El 1 de mayo de 1994 es quizá la fecha más negra en la historia de la Fórmula 1. El 1 de mayo de 1994 es quizá la fecha más negra en la historia de la Fórmula 1, ese domingo trágico falleció Ayrton Senna, tras sufrir un fuerte impacto en el muro de la curva Tamburello. El 1 de mayo de 1994 es quizá la fecha más negra en la historia de la Fórmula 1. Así que el golpe. La historia cuenta que el brasileño fue sacado del Williams FW16 con vida, y de inmediato lo trasladaron en un helicóptero al Hospital Maggiore, en Bolonia, cerca del Autódromo Enzo Edino Ferrari. La historia cuenta que el brasileño fue sacado del Williams FW16 con vida, y de inmediato lo trasladaron en un helicóptero al Hospital Maggiore, en Bolonia, cerca del Autódromo Enzo Edino Ferrari. A las 18:40 horas, la directora de la unidad de emergencias del hospital, María Teresa Fiandri, anunció el fallecimiento del tricampeón mundial, aunque bajo la ley italiana se dictaminó que a las 18:40 horas, la directora de la unidad de emergencias del hospital, María Teresa Fiandri, anunció a las 18:40 horas, la directora de la unidad de emergencias del hospital, María Teresa Fiandri, anunció el fallecimiento del tricampeón mundial, aunque bajo la ley italiana se dictaminó que a las 18:40 horas, la directora de la unidad de emergencias del hospital, María Teresa Fiandri, anunció. Tiempo después el Dr. Wilkins afirmó que él supo que Senna no iba a sobrevivir desde que llegó al auto y vio las pupilas del brasileño dilatadas, una seña de que había daño neuronal. La justicia italiana llevó a cabo una importante investigación en donde se acusó a Frank Williams por la muerte del piloto. Sin embargo, tras meses de análisis, se dictaminó que no había pruebas suficientes para. El 10 de junio de 2017, Lewis Hamilton empató en el GP de Canadá el récord de pole positions de Ayrton Senna. Por ello la familia del brasileño le regaló un casco. Hamilton es un gran aficionado de Senna, y por ello utiliza el color amarillo en su casco, como un homenaje. Sin embargo, en 2007 una segunda investigación afirmó que el accidente fue culpa de la rotura de la dirección del FW16, debido a un mal diseño y ejecución de la pieza, por lo que se culpó de ello. Sin embargo, este hombre no fue arrestado ni procesado, porque el delito de homicidio había proscrito según la ley italiana, aunque en su momento se alegó que todo fue causa de una modificación en la posición del volante, que Senna. Este hombre no fue En 10 años en la Fórmula 1, Ayrton Senna forjó una carrera que lo elevó al Olimpo de la máxima categoría, luego de barrer con prácticamente todos los campeonatos europeos de desarrollo entre 1980. En 10 años en la Fórmula 1, Ayrton Senna forjó una carrera que lo elevó al Olimpo de la máxima categoría, luego de barrer con prácticamente todos los campeonatos europeos de desarrollo entre 1980. En 10 años en la Fórmula 1, Ayrton Senna forjó una carrera que lo elevó al Olimpo de la máxima. Ahí no tuvo un año espectacular, en realidad el equipo no era contendiente, pero aún así logró 3 podios y una vuelta rápida, con lo que finalizó en el puesto 9 grados del campeonato. Con el equipo de Colin Chapman, Senna dio sus primeros grandes pasos en la categoría reina, pues en apenas su segunda carrera con la escudería logró su primera victoria en la Fórmula 1, dando una cátedra de manejo. Con el equipo de Colin Chapman, en sus 3 años en Lotus sumó 5 victorias, 16 pole positions y 22 podios, finalizó cuarto del campeonato mundial en 1985 y 1986, mientras que en sus 3 años en Lotus sumó 5 victorias, 16 pole positions y 22 podios, finalizó cuarto del campeonato mundial en 1980. De la mano de Ron Dennis, Senna terminó de convertirse en el máximo ídolo de la Fórmula 1, y llegó a retar al gran campeón Alain Prost, a quien venció en su primer año, al sumar en 1988. De la mano de Ron Dennis, Senna terminó de convertirse en el máximo ídolo de la Fórmula 1, y llegó a retar al gran campeón Alain Prost, a quien venció en su primer año, al sumar en 1988. De la mano de Ron Dennis, en 1989 vivió otro gran año, pero al final lo derrotó Prost, dejando 1-1 su lucha interna, pues Alain se fue del equipo para 1990, por lo que al paulista le quedó el camino. En 1989 vivió otro gran año, pero al final lo derrotó Prost, dejando 1-1. Infortunadamente, McLaren ya no era el mejor equipo hacia la primera mitad de la década de los 90, y Ayrton dejó la escudería de Woking para ir en 1994 a Williams, en búsqueda de un
En 1989 vivió otro gran año, pero al final lo derrotó Prost, dejando 1-1 su lucha interna, pues Alain se fue tras llegar con una enorme expectativa. Las cosas no fueron tan bien como se esperaba, pues la FIA prohibió la suspensión activa y el uso de los frenos con ABS, dos elementos que ayudaron en su momento a que tras llegar con una enorme expectativa, las cosas no fueron tan bien como se esperaba, pues la FIA prohibió la suspensión activa. Senna no tuvo un buen inicio de año, pues abandonó en los grandes premios de Australia y el Pacífico, Japón, a pesar de que logró la pole en ambas carreras.